Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí con ustedes, Alejandro Carrega y un servidor, para nuestro programa de verdades divinas. Vamos a empezar con algunas que desafortunadamente se nos han ido pasando. Pido disculpas por eso, pero vamos a tratar de ya no atrasarnos tanto en estas cosas, porque siempre es molesto, ¿no? El estar, uno les pide que participen y no les respondemos, no, sí, pues no. No se vale. A ver, Alejandro. Dice la pregunta, ¿Jesús daría la comunión a Judas a sabiendas que se condenaría? Por supuesto que sí. O sea, debemos entender, a ver, vamos a tratar de plantearlo. Jesús sabe, como Dios, o sea, tiene el conocimiento de que Judas se va a condenar, ¿sí? Pero como Redentor, como hombre, tiene la obligación de hacer todo lo posible por salvarlo. O sea, no podría decir, no, él se va a condenar, a él no le doy, a él no le hago, o a él no le participo las gracias. No, él como Redentor tiene la obligación de hacer todo lo necesario. La Eucaristía, o sea, en realidad es el punto culminante. Y Jesús, a sabiendas de que no iba a servir, de que iba a ser contraproducente, pero si no le hace partícipe de la Eucaristía, muy bien hubiera podido achacársele a él que quizá si le hubiera dado, a lo mejor Judas se hubiera arrepentido. Entonces tiene que hacer todo. Y es lo mismo, no veo por qué admirarse de que se lo dio a Judas, si Jesús sigue dándose a todos los malos, a todos los réprobos, a todas las personas que incluso acuden a recibirlo en pecado mortal, con un sacrilegio el que están haciendo. Así que en realidad debemos entender, esa es la razón por la que primero se comulga a sí mismo, para darse el honor, la gloria y todo lo necesario para reparar en él por todos los sacrilegios que iba a haber. Así que sí, Jesús sabía que se iba a condenar, sí. Sabía que iba a ser inútil la Eucaristía, sí. Pero eso lo sabía como Dios. Pero como hombre tenía la obligación de hacer todo lo necesario para que Judas se salvara. No se iba a salvar, pero él no podía omitir el hacerlo. Dice Silvia, doctor, comprendo que debo ver a Jesús en cada persona como si solo él y yo estuviéramos en este mundo. Y si me hacen algo bueno, recibirlo como si viniera de Jesús. Igualmente, si me hacen algo malo, también recibirlo como una bendición que me viene de Jesús. Hasta ahí todo muy bien. El conflicto me viene en cuanto a cómo reaccionar ante lo malo que me hace ese prójimo, para bien de ese mismo prójimo. Callar, corregirle, reaccionar con firmeza o con dulzura, para que Cristo deje de sufrir en ese hermano. Pienso que debo fijar mi atención en cómo Jesús reaccionó en el Evangelio frente a los males que le hacían, y sobre todo en la obra de María Valtorta, pero me cuesta a veces discernir el cómo reaccionar, no tanto internamente, dónde puedo ofrecer ese sufrimiento y orar por esa persona, sino en mi acción concreta, digamos visible, para esa persona que me está haciendo ese mal. Si pudiera orientarme, le agradezco. Bueno, es que Jesús nos dice que cuando ya hay un intercambio de vida, cuando ya el alma ya vive en la divina voluntad, estamos, la voluntad que está en nosotros, que sería la divina, es la que está
poniendo enfrente todo lo suyo, la afrenta, el mal, la injuria que estamos recibiendo, la recibe Jesús, no la recibimos nosotros. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es tomar conciencia de lo que se le está haciendo a Jesús, tomar conciencia de ese daño, de esa afrenta que se le está haciendo y reparar a Jesús. Señor, no te aman, Señor, te ofenden, Señor, te están haciendo esto, yo voy a hacer lo contrario. O sea, te voy a dar el amor que deberían de darte, te voy a dar la gloria que deberían de darte. O sea, voy a hacer la parte contraria y voy a tratar de darle al prójimo todo tu amor, todos tus sufrimientos, todo lo que tú sufriste por él, lo hago mío y se lo entrego a la humanidad. Entonces, son dos cosas. Por un lado, la semejanza que la persona que me agrede me está dando con Jesús. Y deberíamos de agradecerlo porque nos está haciendo semejantes a Jesús en el sufrimiento. Vamos a darle a esa persona el perdón, por decir así, no mi perdón, sino el perdón de Jesús. Darle el amor, la gloria y todo lo que Jesús consigue con su sufrimiento y a la divinidad repararla por eso. Así que yo no creo que haya mucha dificultad con este tema, ¿no? Simplemente es saber que no soy yo el que lo está recibiendo, sino es Jesús. Dice Irma, escuché en un programa a un padre que dice que la espiritualidad de Luisa Picarreta era la mejor y que uno debería de adaptarse a ella. ¿Qué me dice usted de esto? Que tiene toda la razón. O sea, lo único que yo diferiría es que no es espiritualidad, sino es un intercambio de vida, ¿no? Pero tiene toda la razón. Dice Silvia, doctor, comprendo que la divina voluntad es Jesús y que es con Jesús y por medio de Jesús que podemos hacer vida divina. También comprendo que la humanidad gloriosa de Jesús ya no puede sufrir más y que la voluntad divina se sirve de nuestra humanidad para dicho fin. Pero siendo que el cielo no es un lugar sino un estado, ¿qué papel ocuparía la humanidad gloriosa de Jesús en nosotros? Lo pregunto por las veces en las que Luisa ve la mano de Jesús en su mano y cosas así. Espero haberme explicado bien. Lamento decirle que no entiendo el contexto de la pregunta, ¿no? O sea, en términos generales, o sea, al principio, ¿qué es lo que dice? Dice, comprendo que la divina voluntad es Jesús y que es con Jesús. Y por medio de Jesús que podemos hacer vida divina. Así que su humanidad ya no puede sufrir, ¿sí? También ya no puede sufrir y que la voluntad divina se vale de nosotros para seguir sufriendo. Perfecto, ¿y luego? Dice, pero siendo que el cielo no es un lugar, sino un estado, ¿qué papel ocuparía la humanidad gloriosa de Jesús en nosotros? Por eso, es que yo creo que estamos mezclando dos cosas, ¿no? Por un lado, el cielo como un estado del alma, que es la participación del alma en la vida divina. Ese sería el estado, ese sería el cielo. Y por otro lado es el intercambio de vida que tenemos con Jesús y que Él nos dice que incluso en el cuerpo, o sea, no nada más en el alma, sino también en el cuerpo. Por eso es que Luisa ve identificada su mano, su cuerpo con el cuerpo de Jesús. O sea, esto no tiene prácticamente nada que ver con el estado del cielo, sino esto forma
el estado de bienaventuranza, porque ahora es la unión con Dios desde aquí, desde este mundo. No hay que esperar al mundo futuro, a la vida futura, sino en el momento que ya intercambiamos vida y hay una fusión con Jesús, en ese momento estamos prácticamente en el cielo. ¿Sí? Estamos viviendo el cielo porque estamos unidos a Él. Nada más que aquí también es en carne, en cuerpo. Lo que va a ser después, al final del tiempo, cuando venga la resurrección de los muertos y nuestro cuerpo resucite y se una a nuestra alma, a nuestro espíritu, para gozar de ese estado de unión con Dios. Pero eso ya lo podemos gozar desde aquí, gracias a la divina voluntad. Dice Sara, ¿podría alguien ser adicto al tabaco y aún así seguir la divina voluntad? Yo creo que sí, o sea, aquí necesitamos ser muy cautelosos, ¿no? ¿El tabaco es un vicio? Sí, definitivamente es un vicio. Es una agresión que estamos haciendo a nuestro organismo, conscientemente, sí. O sea, estamos dañando a un organismo que prácticamente no nos pertenece, le pertenece a Dios. Eso sería igual que el alcohol, que la droga, que cualquier tipo de adicción que tengamos. ¿Puedo vivir en la divina voluntad con esto? Yo pienso, lo voy a decir de esta manera, que si estoy consciente de eso y lo intento quitar, voy por buen camino y podría yo vivir en este ambiente. Si digo es que yo estoy dispuesto a quitarme el cigarro, fíjense lo que voy a decir. Yo estoy dispuesto a quitarme el cigarro, así que cuando Dios me lo quiera quitar, que me lo quite. Perdón, pero ahí ya estoy totalmente equivocado. O sea, ¿por qué? Porque estoy asumiendo que Dios va a sojuzgar mi voluntad. No sé si me explico. O sea, va a sojuzgar mi libertad. Porque yo digo, bueno, sí, yo me lo quiero quitar, para mí no hay problema quitármelo, pero que sea Dios quien me lo quite. Es difícil entenderlo. Pues a lo mejor le pone un tumor o algo para que se lo quite. Bueno, sería una solución. No, yo pienso que podemos vivir en la divina voluntad con eso, sí, siempre y cuando vayamos intentando quitarlo. Y cuando yo haga el intento, Jesús me va a dar la fuerza y me va a dar quizá el tumor, quizá algo, para reafirmar que me lo debo quitar. Pero decir, yo estoy dispuesto y que Dios me lo quite cuando Él quiera, perdón, pero eso es una actitud muy, no sé qué palabra usar, muy cómoda. O sea, pero no estoy poniendo mi voluntad y estoy adicto a algo. Y si Jesús me pide que no tenga ni siquiera un acto de voluntad humana en mí, y perdón, pero el tabaco no es de voluntad divina. No, yo no puedo decir, ven Jesús a fumar en mí. Sí, no. Sí, o sea, no creo que se pueda por ahí. Por lo tanto, yo estoy en un momento dado, yo solito me estoy poniendo fuera de la divina voluntad. Sí, puede estar en la divina voluntad, pero en el proceso. En el proceso, mientras yo digo quiero y hago el esfuerzo y todo, ¿Dios me va a ayudar? Por supuesto que sí. Pero simplemente, o sea, es muy fácil. El vicio del cigarro es vicio de la voluntad humana. Y si Jesús no tolera ni siquiera un átomo de voluntad humana, pues el vicio del tabaco, ¿verdad? Quizás se podría decir, bueno, es que como una miseria más, pero las miserias Jesús nos la quita. Cuando realmente la criatura está totalmente dispuesta, abierta,
Sí, es un apego que hay que quitarse todos los papeles. Así es. Dice Leticia. Luisa en el volumen 18 dice que se toma mucho tiempo girando, y es verdad girar en todo lo creado, en cada acto de nuestra madre y en los de Jesús. No sé si continúa la pregunta. Me he llevado hasta 1 hora, pero siento que el tiempo no pasó. ¿Es normal? Es que hay otro. Dice, desde el Fiat Luz hasta la Ascensión, así como en los actos de Mamá Luisa y en los actos que harán los frutos que vivirán en la divina voluntad, tomar, hacer tuyo todo. Los futuros, ¿no? Los futuros que vivirán en la divina voluntad, tomar, hacer todo tuyo, y ofreces al Padre la correspondencia de amor. Me he llevado hasta 1 hora, pero siento que el tiempo no pasó. Es normal. Sí, o sea, cuando nos ensimismamos en este tipo de pensamiento, en este girar continuo, pues a veces puede pasar mucho tiempo y en realidad no tenemos una noción clara del tiempo que ha pasado, ¿no? Así que no se preocupe, o sea, creo que está bien y hay que seguir girando así en todo esto, sobre todo cuando tengamos tiempo suficiente para poderlo hacer así detenidamente, ¿no? Dice Alan, ¿hay alguna novedad respecto al proceso de canonización de Luisa? ¿Hay algún proceso abierto para María Valtorta? Que yo sepa, para María Valtorta creo que no. Hay muchísimas testimonios de obispos, de gente muy como calificada sobre los escritos de María Valtorta. Si quieren, ven la página de Tercer Fiat, los pueden encontrar. Sí, los tenemos ahí, ¿verdad? O sea, ahí está todo lo que la Iglesia, como Iglesia, ha dicho de María Valtorta. Pero que haya una causa que yo sepa, no hay. La causa de Luisa, bueno, va bien, no hay problema. Yo creo que lo principal de la causa de Luisa es que los escritos ya pasaron todas las revisiones que se necesitaban y en todo dieron positivo, o sea que no hay nada en contra. Todo el resto que sigue, la comprobación, por ejemplo, de los milagros, que ya hay algunos documentados, el pasar, el nombrar la venerable, en fin, el analizar todo el resto, su vida, en fin, pues eso es un proceso largo, pero lo fundamental que son los escritos, ya está. Si los actos de las criaturas le participan nuevas bienaventuranzas a los habitantes del cielo, ¿qué pasará cuando no haya aviadores? ¿Acaso se acabarán las novedades y las bienaventuranzas en el cielo? ¿O bien será la divina voluntad la que tome el papel que antes teníamos los que vivimos en divina voluntad? No. O sea, los actos humanos, los actos de virtud, los actos santos de virtud, sí, en el momento en el que viene la muerte, hasta ahí terminaron y no hay más. Los actos en la divina voluntad son vidas divinas. La provincia tiene todo lo de ella y dice Jesús, se seguirán multiplicando al infinito. Así que no se apure. Además, un solo acto, una sola bienaventuranza de Dios es infinita. Nunca nos la vamos a acabar, jamás. Todos los que está sacando son, ¿cómo diríamos? Un exceso de su amor, de magnificencia, todo, pero nunca terminará, porque Dios nunca dejará de tener cosas nuevas. Dice María, ¿en qué parte del libro le dice Jesús a Luisa sobre que al morir Él se presenta a las almas y les pregunta si lo aceptan o no?
Ya está la respuesta, que es en el 35-40. Libro 35, lectura 40. Dice Rosa. No, es la segunda parte. A ver, voy a leer esta. Dice, quisiera saber si el acto creciente de Dios es el que más lo glorifica. Entonces, ¿qué pasará al final de los tiempos cuando no hay aviadores? Es la misma, ¿verdad? ¿Acaso Dios perderá esa fuente de gloria? No. O sea, recordemos que los actos en la divina voluntad son eternos y que se repiten continuamente, así que no hay pérdida. Respecto a la pregunta anterior, hay varias lecturas. La 20-28, la 35-40, que es la que ya se dijo, y listo. Nada más se agrega la 20-28. Dice Perla. Doctor, cuando le reparo a Jesús hago la reparación y la uno a las reparaciones de él, pero hoy escuchando un programa de libros... A ver, ¿cómo? ¿Cuando se repara a Jesús? Cuando le reparo a Jesús, hago la reparación y la uno a las reparaciones de él. Pero hoy escuchando un programa del libro 18, habló de las reparaciones y creo que las estoy haciendo mal. ¿Podría ayudarme diciéndome cómo debe ser mi reparación para darle desahogo a Jesús? Pues la mejor manera de reparar es tomando las reparaciones de Él y haciéndolas nuestras y ofreciéndoselas como nuestras. Para eso está el libro de las Horas de la Pasión, que es un libro de reparación. No es por no decirle ahorita, pero es que sería muy largo, o sea, entender qué es lo que Jesús hace para reparar. Está haciendo los actos contrarios de lo que de lo que hace toda la familia humana. Entonces Él hace el acto contrario para sentir en sí mismo ¿cómo diríamos? El dolor, la frustración, la humillación. Por ejemplo, el ser desnudado en el momento de la crucifixión, el pudor divino, o sea, Él se siente tremendamente mal por estar así, y eso lo está haciendo para reparar por la impureza de nuestros vestidos, por la impureza de nuestras acciones. Entonces, vamos a compenetrarnos en el libro de las Horas de la Pasión para saber exactamente cómo está haciendo y saber qué es lo que debemos hacer. En términos generales, o sea, es ofrecerle lo que las criaturas le niegan en sus actos. Ofrecerle el amor que la criatura le niega, ofrecerle la gloria, ofrecerle, o sea, la adoración, todo lo que nosotros estaríamos obligados a ofrecerle y no le damos. Y le damos lo contrario, le damos penas, le damos, o sea, la indiferencia, el insulto y la muerte incluso. Entonces nosotros vamos a hacer lo contrario. ¿Sí? ¿Bien? Dice Silvia, si Jesús mismo sugiere a sus verdugos que le infrinjan sufrimientos para reparar por ellos mismos y por nosotros, pienso que le está permitiendo al enemigo tomar la propia maldad de ellos para exacerbarla, porque si no sería como si Jesús sugiriera acrecentar los pecados de ellos y como que no me calza la cosa, doctor. ¿Podría iluminarme en este punto? Bueno, eso creo que lo dijimos. O sea, el sugerir no quiere decir obligar. O sea, él lo pone en la mente, pero el que acepta esa sugerencia y el que la lleva a cabo es la persona, es el hombre. No es un obligarlo a hacer. Jesús sabe que para reparar por los pecados de pensamiento, de los malos pensamientos, se requieren espinas.
Bueno, entonces él tiene la idea de la corona de espinas, que no es más que el reflejo de todas las espinas que la divinidad le ha estado infringiendo en su interior. En ese momento el hombre toma esa idea y libremente y por medio de esa, ¿cómo diríamos?, ferocidad, de esa inhumanidad que tiene, lo hace propio y se lo da a Jesús. No es un obligarlos, no es un estarlos induciendo a, sino es una necesidad de que Él tiene de sufrir eso y lo pone para que la humanidad se la dé. Y yo lo voy a traspasar, no del verdugo de hace 2000 años, sino del verdugo de ahora. Porque nosotros ahora, sabiendo esto, seguimos teniendo malos pensamientos, seguimos teniendo malas palabras, malas conversaciones, malos actos. Entonces, ¿nos está obligando? No. Pero sabemos que esto es lo que estamos provocándole a Él y que Él usa todos esos sufrimientos para perdonarnos a nosotros, para redimirnos a nosotros. Dice Mario, ¿cómo se llama el programa que utiliza el doctor para ubicar temas dentro de los escritos? Isilo se llama. Isilo. Dice Ángel, ¿se puede decir que Mamita María vive en nosotros? Sí. Habita en nosotros, forma su vida en nosotros, nos da todo lo suyo para que nosotros tengamos todo lo necesario para darle el cortejo adecuado para su hijo. En fin, es nuestra madre. Yo sé que esto que voy a decir quizás no se entienda, pero bueno, esto habría que irlo meditando poco a poco. María fue concebida en nosotros y nosotros fuimos concebidos en María. Por lo tanto, María está siempre actuando en nosotros. Y sobre todo cuando decidimos vivir en la divina voluntad, ahora ella con mucha mayor razón se pone en nosotros para estar siempre atenta a lo que su hijo requiere. Dice Silvia, ¿por qué María pasó su prueba en la eternidad y la desarrolló en el tiempo a diferencia de las demás criaturas? Esto es, hombres y ángeles. Sería como si estuviera en acto pasando su prueba al no haber un tiempo de inicio, un tiempo de transcurso y un tiempo de finalización de dicha prueba. María, Dios la crea inmaculada, o sea, la exenta del pecado original y le da todas las prerrogativas que la inmaculadez tiene, vida divina y voluntad divina. Pero eso, para ser la madre del Verbo, para ser la madre de Dios en la tierra, tiene que conservar esa inmaculadez para que le pueda ser dada la fecundidad divina. Teóricamente, por favor, esto que se entienda, teóricamente, si María estuviera en prueba durante toda su vida, tendría que estar continuamente probando y la inmaculadez no se le hubiera dado, porque existiría la posibilidad de que se saliera y solamente se le corroboraría esa inmaculadez el día de su muerte, cuando haya cumplido totalmente, o diría de su partida de la tierra, porque ella no muere, o sea, que se le confirme eso. Por eso es que ella necesita pasar su prueba en la eternidad. En ese momento se le presenta toda su vida y como es un eterno presente, su sí, su renuncia a su voluntad y su aceptación de la divina voluntad se extiende a toda su vida. Y ahora la vida que ella lleva en la tierra no es más que el efecto de aquella prueba. Y ahora va pasando, pero ya con la inmaculadez confirmada y ya con la posibilidad de recibir en un momento dado la fecundidad divina.
Dice Reina. En la Divina Voluntad, volumen 36, dice que la Trinidad son uno mismo y se aman, se valoran y respetan. Así nosotros debemos hacerlo. Entonces, ¿por qué permitir violencia hacia nosotros? Debemos retirarnos de esas personas y no permitir faltas de respeto ni violencia hacia nosotros. Y la Santísima Trinidad que vive en nosotros y reciban solo amor. ¿Y qué decimos de Jesús? Sí, pues o sea, ¿en dónde quedaría Jesús con esta idea? Que Él no hubiera permitido todo lo que recibió. Perdón, pero debemos semejarnos a Jesús. O sea, y nos lo dice en el Evangelio, por favor. O sea, si alguien te pega en la mejilla, ofrécele la otra. Si alguien te obliga a ir 1000 pasos con él, ve 2000. Si alguien te quita el manto, dale también la capa. O sea, ¿qué nos está diciendo? Estamos en etapa de reconstrucción, ¿no? Estamos en etapa de reconstrucción, pero no hay que resistir al mal. Eso es importante. No hay que resistir al mal con el mal, sino hay que resistir al mal con el bien, con el amor. O sea, esa es la manera. Y simplemente veamos a Jesús. ¿Sí? Entonces, nuestro modelo de vida, nuestro modelo de humanidad es Jesús. Bueno, imitémoslo. Sí. Dice Rosa, si en la parroquia me dan el servicio de visitar enfermos y llevar la comunión, siempre tener presente que todo sea para la gloria de Dios Padre y darle vida a la divina voluntad, no es salirme de la divina voluntad, ya que soy mujer y a veces pienso que no es correcto tomar con mis manos impuras al Señor. Por favor, oriéntenme. Los ministros extraordinarios de la Eucaristía han existido siempre dentro de la Iglesia, pero como ministros extraordinarios. O sea, el llevar un servicio, por ejemplo, a las personas en cama, enfermas o moribundas, quizá, porque a veces el sacerdote no es suficiente, un sacerdote no es suficiente para atender las necesidades de toda una comunidad. En ese sentido está bien, no hay problema. El que sea usted mujer, el que sea en sus manos indignas, bueno, eso lo sabemos. O sea, pero con la gracia de Dios, con la anuencia de la Iglesia, y todo está bien. Simplemente conservarse pura. O sea, porque es un ministerio, es un encargo, un oficio donde está usted manejando el cuerpo de Cristo, la humanidad de Jesús, el respeto, el decoro que merece, eso es necesario ponerlo de parte de usted. En lo que no sería normal es en que usted se volviera ministro no extraordinario de la Eucaristía. ¿Qué es eso? En que en una misa haya 20 personas formadas y usted es la comunión. Eso no es en ningún momento ministro extraordinario. Cuando hay una iglesia, una misa en que hay 3, 4, 5 mil personas y hay 2, 3 sacerdotes, bueno, ahí se requiere también la asistencia de un ministro extraordinario. Si la iglesia ya la preparó, ya le dio no sé cómo se llama, pero el nombramiento, adelante, no hay problema. Dice Silvia, si Dios es un acto único que no tiene sucesión de actos, comprendo que la forma de sacar cosas nuevas en su creación fue dotándonos de una voluntad humana que tenía que hacer actos sucesivos. Pero ¿cómo sacará el Señor cosas nuevas para darlas a los bienaventurados en el cielo, cuando ya no haya almas viviendo en la divina voluntad aquí en la tierra? Ya lo dijimos eso. Ya la preguntó otra persona. Dice Lourdes, doctor, entiendo el cambio de intención de mis actos, trato de no olvidar estar fundida en estos actos de mi vida diaria. Aunque lo olvido, aún no conozco toda la lectura de los escritos,
Trabajo en mi abandono total, pero aún no lo logro. Mi duda es, mis giros son válidos y como usted dice, aún no tengo el acto creciente. A ver, primera cosa, el abandono no es un logro de la voluntad humana. O sea, el desapego no es un logro de la voluntad humana. Y eso es muy sencillo entenderlo. O sea, Jesús nos pide que no le demos vida jamás a un acto de nuestra voluntad. Y para desapegarnos de algo necesitamos hacer un acto de nuestra voluntad, diciendo ya no. Por lo tanto, llegar al desapego y al abandono total es imposible desde la voluntad humana. El desapego es un don que Dios nos da. Un don que dice Jesús que cuando nos rodeamos de la fe, como una barca rodeada por el mar, Él nos va a conceder 3 dones. Y esos tres gozos espirituales, el primero es penetrar las verdades, todo lo de Dios. Lo segundo es un fastidio de todo aquello donde antes yo me sentía llamado, ahora voy a empezar a sentir un fastidio por eso. Y el tercero es un desapego total de todo. Por lo tanto, el desapego es un don que Dios nos va a dar. Yo debo intentar, o sea, irme desapegando de todo, pero rodeándome de la fe. Y ese rodeándome de la fe es lo que me va a conseguir que ese esfuerzo que yo estoy haciendo se culmine con el desapego total. Eso es en cuanto al desapego. ¿Qué otra cosa decía? Si sus giros son válidos, porque pues digamos que es principiante. Los giros son válidos, o sea, los estamos haciendo con la intención de hacerlos fundidos en la divina voluntad y haciendo lo que Jesús nos está indicando, girar en todo lo, ya sea lo creado o en todas sus obras que hizo Él en la tierra, estando aquí, y con las mismas intenciones de Él, o sea, y para ir recogiendo el amor que Él puso en cada cosa que hizo o cada cosa que creó, para ir conociendo qué es el oficio y cuál es el valor de todos sus actos y irlos haciendo propio, o sea, ir tomando posesión de eso. Así que eso empieza desde el momento en que yo hago el primer acto de intención de vivir en la divina voluntad. Quizá me falta plenitud de conocimiento, plenitud para saber qué tanto puedo hacer, pero ¿se está logrando? Claro que sí. Dice Ticia, en algunos programas de verdades divinas se dijo que los errores te sacaban de la divina voluntad. Y mi pregunta es, ¿cuáles errores te sacan de la divina voluntad? Errores. No sé exactamente a lo que se está refiriendo, pero vamos a poner en actitudes. O sea, cuando yo yerro en algo, quiere decir que no sigo adecuadamente lo que debo hacer. Por ejemplo, yerro en la tolerancia que debo tener con mi prójimo. Entonces, agredo, ofendo, menosprecio. O sea, ese sería un error. ¿Sí? Eso me sacó porque es un acto humano. Entonces, si a eso nos referíamos en esos errores, pues es actuar con la voluntad humana. O sea, aunque no sea total y absolutamente, como diríamos, consciente, pero es un error que yo consiento. Por lo tanto, me saca de la divina voluntad. Es lo que podría pensar. No sé, ¿tú qué pienses? Sí, estaba leyendo las otras preguntas. Dice Juan Pablo, si una persona en divina voluntad a su conveniencia predica bien y actúa lo contrario,
cómo hacer ver que está mal sin ofender. Creo que es un mal testimonio de vida. Por eso yo creo que cuando una persona habla de Dios, habla de la divina voluntad, pero sus actos no son congruentes con esa vida y alguien se da cuenta, yo pienso que sería una falta de caridad no decirlo. O sea, no el decirlo, sino el no decirlo, porque no sabemos exactamente en qué forma o de qué manera se está llevando a cabo esa actitud. Podría ser una actitud que sea totalmente no consciente, y entonces el hacérsela presente, el hacérsela patente, ayudaría a esa persona a decir, ah caray, estoy mal. Si fuera una cosa que él hace o ella hace conscientemente, entonces lo pondríamos en evidencia como para que él se diera cuenta de que se está notando y de que su testimonio o su palabra no está surtiendo efecto, y aparte de que está haciendo una falta hacia Dios. Entonces yo creo que sí valdría la pena que se lo dijeran, siempre y cuando sea en una forma cortés, en una forma adecuada, no en una forma de recriminar, de ofender, sino en una forma tranquila, con mucha caridad, con mucho amor. Dice Irma, es verdad que la espiritualidad de Luisa Picarreta es la más importante de todas por habérsela dictado nuestro Señor Jesucristo. No es exactamente por haber sido dictada por Jesús, sino porque es el regreso a la santidad original. Es el regresar a la santidad que Dios creó en el hombre, en Adán, y que es la santidad que Dios pensó desde toda la eternidad para sus criaturas. Dice Elena, si un alma ya vive en la divina voluntad, ya nunca vuelve a pecar. Depende de la constancia. O sea, el vivir en la divina voluntad se puede vivir desde dos perspectivas diferentes. Quien que hace actos y quien que hace vida. Jesús da muchos ejemplos de esto, pero hay uno que ahorita me viene a la mente, en que dice que Él es un mar y las criaturas son como objetos, vidas, pero unas vidas que algunas están flotando en ese mar, otras están sumergidas un poco, otras más adentro y otras se pierden totalmente en la inmensidad de ese mar. Entonces, depende de en qué nivel estemos, todas son vida divina, todas, porque todas están así, llevando a cabo actos y la intención de vivir, pero no es lo mismo estar en la superficie que estar perdida en el mar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el punto de la pregunta? Que si ya no vuelve a pecar, quien vive en la divina voluntad. El que está en el fondo o el que está en el cuarto grado ya fundido en el sol no vuelve a pecar porque ya no ve tierra, ya no tiene ningún contacto con la parte humana. Mientras estemos tocando tierra, dependiendo de tierra, viendo tierra, existe la posibilidad de poder salirnos y poder pecar. Pero vamos en camino hacia ese llegar a fundirnos. La única alma que llega prácticamente a ese estado de ya no poder pecar es la que está total y absolutamente fundida en el sol del divino querer. Ahí ya no hay forma de pecar. Dice Anabel, si una persona ya no tiene matriz, ahí cómo se vive la sexualidad en divina voluntad. Si los dos viven en divina voluntad, se vive la castidad perpetua. Wow. Dios nos creó con una finalidad. La finalidad es llegar a ser voy a hablar de un huerto,
pero un huerto de virtudes. ¿Qué esas virtudes? O sea, estoy hablando de santidad humana, por favor. Entonces, la virtud siempre se opone a un acto negativo de nuestra voluntad, a un vicio. Para poder ejercer una virtud se requiere tener una miseria. No podemos ser virtuosos si no tenemos miserias. Por lo tanto, la miseria fue puesta por Dios en nosotros para que nosotros nos peleáramos con esa miseria y poder hacer el crecimiento, el desarrollo, la aparición de esa virtud. Bueno, dentro de la parte sexual, Dios quisiera que fuéramos castos. Una castidad que se debe ir ejerciendo poco a poco y que en un momento dado, o sea, se pudiera llevar a cabo incluso desde la etapa de inicio de esa unión de pareja y que se usara la relación íntima entre hombre y mujer, que se usara para abierta a la vida. Dios no se niega al placer, pero sí se niega al obstáculo a la vida. Mientras la mujer es fértil, o sea, lo único que Jesús pide es que estemos abiertos a la vida. Jesús pone en la mujer 6 días de fertilidad contra 24 de no. Entonces se trataría de hacer una especie de castidad temporal en esos días fértiles. Y esto, bueno, ya sería cosa de ver cuáles son esos días fértiles. Pero decir, en estos días no se tiene. Y poco a poco ir creciendo en esta unión de santidad, en esta unión tendría que ser un matrimonio muy parejo, o sea, de finalidad hacia Dios, de oración, de lectura, en fin. Si no se puede, porque alguno de los dos exige y no quiere saber nada de esto, la otra parte debe de acceder, pero nunca poner un obstáculo a la vida, nunca. Cuando llega la menopausia, en que la mujer ya no es fértil, entonces es cuando con mayor razón se debería de ir ejercitando esta castidad. Pero, pues cada quien debe decidir, cada quien debe de valorar qué es lo que desea. Se sugiere que vaya habiendo moderación en esto. Y hasta nuestra misma naturaleza nos lo va marcando. Llega un momento en que ya la mujer pierde el deseo y el hombre pierde la potencia. Así que debería de disminuir. Si es previo, o sea, por quitar la matriz, por quitar los ovarios, en fin, entonces de alguna manera también se debería de ejercitar la castidad. Entonces, resumiendo, nunca poner obstáculos a la vida. Nunca la búsqueda del placer por el placer y relegando la parte de fecundidad. Y tratar por todos los medios de ir caminando hacia la castidad. Es un lenguaje totalmente fuera de este mundo, un lenguaje que pocos van a entender, pero ese es el lenguaje de Dios y que cada quien lo tome, o sea, y lo deje de acuerdo a su entrega, a su disposición de estar cerca de Dios. Dice Reina, es la que decía que debemos amarnos y no dejarnos maltratar de otras personas. Dice, con todo respeto, no nos vamos a poner de pechito para ver qué quieren las malas personas que conocemos hacer lo que quieran con uno. Eso sería ser débiles y ser víctimas. Debemos aprender a amarnos. Y en la divina voluntad lo he ido aprendiendo, lo dice Jesús en sus últimos volúmenes.
Yo le recomiendo que lea los primeros volúmenes, o sea, ese sería el punto, que lea sobre todo el volumen 1. Los primeros 10 volúmenes nos hablan de virtudes, y en el primer volumen, donde nos habla del desapego, nos habla del abandono, nos habla de la mortificación, nos habla del sufrimiento. Esto es muy importante. No estamos diciendo que vayamos en búsqueda de. No estamos diciendo que si usted vive en un matrimonio donde no hay unión y donde hay agresiones, donde hay humillaciones, donde hay peligro incluso de vida, no estamos diciendo que se quede. Estamos diciendo que la injuria, la traición, el abandono, o incluso la parte física, se debe soportar, tolerar y reparar, porque es Jesús quien lo está recibiendo. Si lo tomamos como ponernos de pechito, pues entonces lo estamos tomando al modo humano, definitivamente. Pero si llega a un grado así extremo, entonces simplemente separarnos de la persona que nos está agrediendo, y más que nada por caridad, para no hacer que la persona que nos ofende o que nos agrede siga pecando, porque lo que estamos provocando es que la persona que nos agrede peca. Entonces me separo para que no siga pecando, para que no siga ofendiendo a Jesús. En fin, yo creo que esto es cuestión de irlo meditando muy detenidamente, pero sí le pido que lea, por favor, los primeros volúmenes con mucha calma, que lea el volumen 11, donde Luisa se queja por ya no sufrir, y todo depende del valor del sufrimiento. O sea, y ese valor del sufrimiento es lo que puede incluso llegar a convertir a las personas que están agrediendo. Pero esto es totalmente, como diríamos, otra vez, lenguaje de otro mundo. Hay que profundizar, hay que meditar mucho. Última pregunta. Dice Tere, hay unas personas que dan los talleres de oración y vida, y estas personas dicen que saben sobre la divina voluntad, pero argumentan que es muy peligroso este conocimiento. ¿A qué se referirán? No sé, yo creo que habría que preguntarle a ellos. O sea, no tengo idea de a qué peligro se refiere. Quizá el único que se me ocurre así de repente es que la criatura, malinterpretando todo lo que se dice en estos escritos, llegue a pensar que es Dios. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Alejandro, gracias, te agradecemos de veras el cooperar con nosotros, y nos vemos en el próximo programa. Y muchas gracias por sus saludos y comentarios a todos. Buenas noches.